Pero bueno, gente, el iceberg de las leyendas oscuras de Venezuela. ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Ay, Venezuela es un ay, qué miedo! Y es loquendo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. país lleno de historia, selvas, montañas y ciudades antiguas donde no todo lo que se ve pertenece al mundo de los vivos. A ver. Entre sus calles y pueblos aún se cuentan historias que ponen la piel de gallina, como fantasmas que viajan en autobuses vacíos, espectros que Es que, gente, las leyendas están bien chidas, ¿no? No les encanta estar en una reunión familiar y llegar a ese momento donde la gente se pone a contar cosas de terror. A mí me encanta. ¿Y saben por qué me encanta? Porque es lo único que me interesa de esas reuniones familiares. Y lo único que me llama la atención. Porque pues se encuentran cosas de terror, leyendas y cosillas así. Y lo único que tengo que hacer es escuchar y entretenerme. silban en la oscuridad y criaturas que acechan desde la selva. Cada rincón del país guarda una leyenda. Pero algo que sí he notado es que en todos lados se cuenta la leyenda de la Llorona, ¿no? Yo pensaba que solamente aquí en México, pero no, creo que en todos lados está la leyenda de la Llorona en todos los países de LATAM. Por eso en este iceberg les presento las leyendas urbanas más aterradoras de Venezuela, aquellas que mezclan Uy, miedo, misterio y realidad y que todavía hoy siguen provocando escalofríos. Nivel 1. uy, qué miedo. El silbón. En las extensas llanuras de Venezuela, un sonido se ha convertido en sinónimo de miedo. Ay, qué No es un miedo. animal ni un trueno, sino un silbido que aparece en la noche y que, según los Y te llaneros, eso serían porque anuncia luego la soy yo muerte. feo. Lo llaman el silbón, y se dice que fue un joven que asesinó a su padre y que por ese crimen fue condenado a vagar eternamente cargando sus huesos dentro de un A saco. la bestia. Desde entonces, muchos afirman haber escuchado su silbido en medio del campo, un silbido que parece acercarse aunque en Uy, no, me cago, eh. Imagínate estar regresando a tu casa en la madrugada por cualquier motivo, 3 de la mañana, y de repente escuchar un silbido. Ay, no, me cago. realidad significa lo contrario, mientras más lejos se oye, más cerca está. Testigos Mira, eso es lo mismo que con la Llorona. Que según cuando escuchas el llanto de la Llorona, si lo escuchas lejos es porque está cerca. Y si lo escuchas cerca es porque está lejos, ¿no? Gente, yo no les he contado. O creo que sí. Pero yo sí he escuchado a la Llorona. Pasó una vez cuando murió mi abuela paterna, que en paz descanse. Me acuerdo que yo estaba ya acostado, pero como la casa donde vivía mi abuela está literalmente al lado de mi casa, pues yo desde mi cuarto escuchaba a la gente que estaba en el velorio, porque estaba literalmente al lado. Bueno, está literalmente al lado. Y pues como son los velorios, se acostumbra aquí en México que la familia se queda toda la noche con la persona que falleció, ¿no? Y se quedan ahí platicando y todo ese pedo. Entonces yo no podía dormir porque había mucho ruido afuera. Y me acuerdo que estaba despierto. Y de repente escuché, o más bien me di cuenta de que todos afuera se quedaron callados. Me acuerdo que creo que estaba mi hermana con, con sus amigos, creo. O con mis tías, no me acuerdo muy bien. Pero imagínense que estaba yo escuchando todo el rato que estaban hablando, obviamente. Y de repente se quedaron callados. Y yo dije, chinga. Y presté un poquito más de atención. Y de repente empecé a escuchar como un llanto. Y yo dije, pues, obviamente es un velorio, alguien está llorando, ¿no? Pero no. De repente escuché como la gente que estaba afuera estaban diciendo, ¿escuchaste eso? Y decían, sí, no sé qué es la Llorona. Y se volvían a callar y se escuchaba otra vez. Y yo también lo estaba escuchando. Así que no era alguien que estuviera llorando por la pérdida de mi abuelita. Porque pues si no, ellos lo hubieran visto, ¿no? Pues estaban ahí todos juntos, ¿qué pedo? Y esa fue la única vez que yo escuché algo que fuera parecido a la Llorona. Y les digo, según cuentan, que si la escuchas cerca es porque está lejos y si la escuchas lejos es porque está cerca. Me cago. aseguran haberlo visto al amanecer, como un hombre alto, delgado y con un sombrero enorme.
Yo en la casa de mi vecino escuchaba unos gritos de sufrimiento. Eso es otra cosa, Unicornit. Ese es otra cosa. Algunos pastores cuentan que los perros aúllan y el viento se detiene segundos antes de que el silbido atraviese el aire. Los pocos que aseguran haberlo encontrado dicen que su presencia deja un olor a podredumbre y un frío imposible de explicar. La Sayona. En los pueblos del llano Eso suena como la Llorona, ¿no? venezolano hay una advertencia que los hombres repiten en voz baja: nunca detengas tu carro ni hables con una mujer que aparezca sola en la carretera de noche. No hace falta que me lo adviertan. Yo nunca... O sea, si yo algún día voy a aprender a manejar y ando en carro, yo creo que nunca le daría un aventón a nadie. Porque nunca sabes a qué tipo de persona vas a subir a tu carro. Así que, sea un hombre, una mujer, a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, ni de pedo me paro, ni de pedo. Alguien más se va a detener, yo no. Dicen que podría ser la Sayona. La historia cuenta que fue una mujer que, engañada por los rumores, mató a su marido y a su madre, creyendo que le habían traicionado. A la bestia. Desde ese día, su espíritu recorre los caminos buscando hombres infieles o borrachos, y los que dicen haberla visto hablan de una figura alta, vestida de blanco. Eso me suena un chingo haberlo escuchado aquí en México. Eso de un fantasma que busca a borrachos, me suena un chingo de haberlo escuchado aquí. La diferencia es que una es la Llorona por llorar y la otra Sayona por sollozar. Pero sí es más o menos lo mismo, ¿no? Pero la Llorona, supuestamente, solamente la escuchas, o sea, creo que no te hace nada. Lo único que pasa es que escuchas cómo llora y pues en teoría es un alma en pena que está constantemente buscando a sus hijos, ¿no? Algo así. Con un rostro hermoso que en segundos se transforma en una calavera con ojos encendidos. En varias regiones de los llanos se han reportado apariciones en carreteras solitarias donde los conductores aseguran ver a una mujer pidiendo ayuda, pero cuando se detienen, el vehículo se apaga solo y ella desaparece dejando marcas de garras sobre el capó. Qué pinche La miedo. gente cree que la Sayona no busca venganza, sino castigo, y que su grito puede escucharse kilómetros antes de que aparezca. Pero pues... no tiene sentido que no sé qué nada más haga que la gente se pare y ya. Florentino y el Diablo. ¡Ay! Barinas es una región conocida por sus tradiciones y también por una historia que mezcla música y terror. Allí se dice que un coplero llamado Florentino se enfrentó al mismísimo diablo en una competencia de versos. A la bestia, momento mi abuelo peleándose en el cerro con el diablo, ¿no? La leyenda cuenta que una noche, mientras regresaba de una fiesta, un jinete vestido de negro lo detuvo y lo retó a cantar. Los dos comenzaron un contrapunteo que duró toda la madrugada. Los versos del extraño hablaban de fuego, dolor y muerte, pero Florentino respondió con palabras de fe, de Dios y del amanecer. Cuando Ojito. salió el sol, el jinete gritó con furia y desapareció dejando un olor a azufre, y desde entonces Siempre es un olor a azufre, siempre. muchos aseguran Y ni siquiera sé a qué huele el azufre. Creo que nunca he olido el azufre, nunca. que ese duelo fue real, y que en las noches de luna nueva se puede escuchar el eco de sus coplas en los llanos. Los ancianos dicen que si alguien intenta desafiar a esa voz, podría estar retando al mismo ser que perdió ante Florentino, o sea al diablo. Ay, Fantasmas del metro de Caracas. Uy, cómo me encantan las historias de fantasmas en el metro. Hay muchos videos de historias de terror en el metro de la Ciudad de México. Me gustan mucho. Como lo de la rata esa gigante que vieron una vez. O que se rumorea que hay una rata gigante en el metro de la Ciudad de México o algo así. Caracas es una ciudad moderna construida sobre túneles y montañas, pero bajo sus calles se esconde algo más oscuro. En el metro, especialmente en la estación La Hollada, los trabajadores hablan de una figura pequeña que aparece en los andenes cuando ya no hay pasajeros, y de hecho se trata de una niña. ¿Por qué será que en el metro la gente como que habla tanto de fantasmas? ¿Por qué en el metro? ¿Porque está bajo tierra o algo así? Aquí no hay metro, aquí donde vivo tampoco. Pero pues en la Ciudad de México sí hay, y como hay tanta gente, pues
Por eso hay como que muchas historias, ¿no? Las cámaras la han captado corriendo entre los pasillos y subiendo a los vagones apagados. Dicen que murió en un accidente en los años 80, cuando cayó a las vías y que su espíritu nunca salió de allí. Algunos operadores aseguran haberla visto sentada sola, mirando por la ventana, y que al acercarse no había nadie, solo una huella mojada sobre el asiento. Uy, como el video este de terror de Japón, que al principio hay unos vatos en un bar, pues pasándola bien, y de repente se dan cuenta de que hay una morra que los está viendo y que se ve bien rara, y que de repente empieza a oler bien culero y se van del bar donde están, y luego en el metro siguen grabando, y la morra esa que lo estaba siguiendo se ve que está ahí al otro lado, y luego se les aparece allí. Ay, no, qué pinche video, me da un miedo ese video. Los vigilantes saben que, cuando el sistema se apaga y el aire Sí, puede ser por eso, amor, porque son espacios liminales y todo ese pedo. se vuelve helado, no deben quedarse mucho tiempo bajo tierra. El metro niega todo. Yo, si alguna vez estoy en el metro, jamás me voy a poner como esta gente. Así, en la línea, nunca. Porque desde que me enteré que hay gente que va a los metros y empuja a otra gente cuando viene el metro, me da un miedo. Porque, o sea, es muy fácil que pase eso. O sea, es muy fácil que llegue un cabrón por detrás de esta morra o de este vato y que lo empuje. Es, o sea, sería muy fácil que alguien hiciera eso. Así que mejor contra la pared, tranquilito, y ya me subo cuando el metro esté parado y listo. El metro niega todo, pero cada año hay nuevos reportes de apariciones y grabaciones que muchos juran son reales. Nivel 2. Para que se queden ahí, alguien te puede empujar o que te tropieces y te caes así. Yo, por eso nunca me voy a poner ahí. Si alguna vez uso un metro, yo voy a esperar pacientemente recargado en la pared. El fantasma del Hotel Humboldt. En lo alto del Cerro Ávila, sobre Caracas, se levanta el Hotel Humboldt, una joya arquitectónica de los años 50 que hoy es también uno de los lugares más temidos del país. Pero está... De día es un sitio turístico, pero de noche el ambiente cambia, el personal de mantenimiento, guardias y visitantes coinciden en lo mismo, pasos que se escuchan en los pasillos vacíos, Qué hueva quedarte ahí, ¿no? O sea, estás en medio del bosque, ¿qué pedo? ascensores que suben sin ser llamados, luces que parpadean cuando no hay nadie. Algunos empleados cuentan que en las cámaras Son leyendas de Venezuela. de seguridad se han visto figuras que caminan Mi papá una vez me regañó por ponerme en esa línea. Muy basado tu papá. Muy, pero muy basado. por los corredores y se desvanecen al instante. La historia más repetida habla de un huésped que se quitó la vida durante una tormenta y que desde entonces se asoma en los ventanales del último piso. Hay quienes aseguran haber visto su reflejo en los espejos del lobby, Nah, observando esto es pura pareidolia, ¿no? Creo que se llama. en silencio. Las autoridades niegan que algo ocurra, pero entre el personal se repite un consejo simple: nunca te quedes solo en el Humboldt después de medianoche. No chinga, entonces ¿para qué te quedas en el pinche hotel si no es a dormir? ¿Qué pedo? Yo siempre un hotel lo relaciono con quedarte ahí a dormir, ¿no? Porque si lo quieres durante el día, yo me imagino que si estás turisteando en un lugar durante el día estás fuera y luego el hotel lo usas solamente para dormir, ¿no? Digo yo. Mejor no te quedes en un pinche hotel, ¿no? Si no te vas a quedar en la noche, ¿qué pedo? Pero ¿por qué andas reaccionando? Pregunto nomás. Porque yo me la paso viendo videos. Yo mis ratos libres los paso viendo videos. Y si lo puedo hacer en directo. Y luego subir los videos como reacciones. Y si puedo ganar dinero de esto, pues go. El carretón fantasma de Puerto Cabello. En las calles antiguas de Puerto Cabello, cuando el reloj marca la un gato. medianoche y el viento sopla desde el mar, los vecinos más viejos aseguran escuchar un sonido que hiela la sangre. No son motores ni pasos humanos, sino el rechinar de ruedas de madera sobre el empedrado, y se trata del carretón fantasma. Esto, una tía, no sé por qué se me quedó esta historia que contó, pero nos contó que ella escuchó en la madrugada como a un caballo, como si alguien estuviera montando a caballo. Pero es muy raro escuchar eso,
a esas horas y además en un lugar donde no suelen pasar personas subidas en caballo. Y siempre como que me ha dado miedo de repente en la noche escuchar este tipo de cosas. La historia cuenta que en tiempos coloniales, un verdugo recorría las calles arrastrando una carreta donde cargaba los cuerpos de los condenados. Con el tiempo, el verdugo murió, pero su espíritu siguió Ah, la repitiendo la bestia. ruta. Esto está hecho con IA, ¿no? Los guardias nocturnos Sí, esto está hecho con IA. afirman haber visto una carreta envuelta en niebla moviéndose sola, con una sombra encapuchada al frente y sin caballos que la guíen. A veces se escuchan lamentos mezclados con el sonido metálico de cadenas. Los que lo han presenciado dicen que el aire se vuelve espeso, imposible de respirar, y que el carretón desaparece justo antes del amanecer. Qué miedo. En las madrugadas más tranquilas, cuando el puerto duerme, algunos aún oyen el ruido lejano de ruedas invisibles recorriendo las calles coloniales. El fantasma de Josefa Caballero. En Maracaibo, uno de los edificios más antiguos y visitados por turistas es la Casa de la Capitulación, una casona antigua que parece detenida en el tiempo. Pero entre sus paredes no solo queda historia, Pues se ve también bonita, ¿no? algo que no pertenece a este mundo, y se trata de Josefa Caballero, una joven que fue asesinada allí en 1891, y cuyo espíritu nunca encontró paz. Empleados y visitantes aseguran haber sentido su presencia en el segundo piso, donde los cuadros se mueven solos y los pasos se oyen aunque no haya nadie. Algunos Miedote. turistas dicen haberla visto reflejada en los espejos o parada al fondo de los pasillos, con un vestido blanco manchado y una expresión triste. En una ocasión, un guía turístico relató que una mano helada le tomó el brazo mientras cerraba una puerta, y desde entonces nadie quiere quedarse solo al anochecer. Gente, ¿les ha pasado eso que sienten que alguien los está tocando y no hay nadie? A mí me pasó una vez. Me pasó una vez que me estaba quedando bien jetón. La típica fase en la que estás despierto y a punto de dormirte. Ahí sentí que me agarraron el hombro. Como si me quisieran despertar. Y efectivamente me desperté y no había nadie. Y me cagué. La casa fue restaurada varias veces, pero ni el tiempo ni las luces modernas han logrado borrar la sombra de Josefa Caballero. El enano ¡Uy, qué miedo! de la catedral. El centro de Caracas guarda una de sus historias más antiguas y extrañas. En los alrededores de la Catedral Metropolitana, muchos aseguran haber visto a un ser pequeño, de rostro arrugado y ojos brillantes, Gente, a mí me da un miedo que los duendes existan. No sé por qué. Los duendes me dan mucho miedo. No entiendo por qué. O sea, si me pongo a pensarlo y no me debería dar miedo algo que es enanísimo y que de una patada, literalmente de una patada puedo hacer que no me haga nada, pero aún así me da miedo. No sé por qué. que aparece entre la niebla antes del amanecer y le llaman el enano de la catedral. Nadie sabe con certeza quién o qué es, pero las primeras menciones datan del siglo XIX. Los vigilantes del templo cuentan que el enano se acerca pidiendo fuego para encender un cigarro, y cuando alguien se lo ofrece, la criatura sonríe y su cuerpo comienza a crecer hasta alcanzar el tamaño de un hombre, revelando La un bestia. rostro grotesco y oscuro. Me En ese cago. instante desaparece dejando un olor a azufre y un eco parecido a una risa. Algunas noches los fieles han visto una silueta baja correr entre los pilares y esconderse detrás del altar. Estas historias se las debe inventar o las debe contar alguien que andaba pedísimo o drogadísimo, que efectivamente se topó una persona enana, pero que luego se imaginó todo lo demás. Seguramente de ahí salen todas estas historias. Los sacerdotes prefieren no hablar del tema, pero en Caracas todos saben que si un extraño te pide fuego frente a la catedral, es mejor seguir caminando. Nivel 3. La monja de la UCV. La Universidad Central de Venezuela es conocida por su arquitectura moderna y su historia académica, pero entre los estudiantes se habla de una leyenda que ha sobrevivido por generaciones. Tampoco sí. En los pasillos de la Facultad de Humanidades, después de las 10 de la noche, muchos aseguran escuchar el sonido de una puerta que se abre y se cierra sola. Dicen que es la monja de la UCV.
Según los relatos, fue una religiosa que murió en los terrenos donde se construyó la universidad y su espíritu quedó atrapado entre los edificios. Algunos vigilantes han visto a una mujer vestida con hábito caminar lentamente por los corredores y desaparecer al llegar a las escaleras. ¡Ay, qué miedo! Hay quienes juran haberla fotografiado por accidente y encontrar una figura translúcida al fondo de la imagen. En época Puro de pedo. exámenes, los estudiantes que estudian hasta tarde suelen dejar un asiento vacío en las aulas por si ella decide acompañarlos. Lo curioso es que, cuando eso ocurre, el aire se vuelve más frío y el silencio se hace total. Tibaire. En la ciudad de Valencia, los habitantes del norte aún cuentan Chinga, pero si eso es España, ¿qué pedo? la historia de Tibaire, una princesa girajara que vivió hace siglos, cuando la región estaba dominada por pueblos indígenas. Dicen que su belleza era tal que incluso los colonos quedaron fascinados por ella, y uno de ellos la traicionó prometiéndole amor para apoderarse de su tierra. Tibaire, al descubrir el engaño, se arrojó desde una colina cercana al río Cabriales, y su ¿Qué? cuerpo nunca fue encontrado. ¿Ah, chinga qué? O sea, la morra la querían conquistar para quedarse con sus tierras, se entera, y en lugar de impedirlo, se sale del server, ¿qué pedo? Desde entonces, los lugareños aseguran que en las noches de luna llena se puede ver una silueta luminosa caminando por la orilla del río, cubierta con un manto de agua, y algunos pescadores dicen que han escuchado su voz llamando por justicia o pidiendo que nadie repita su destino. Los niños crecen escuchando que quien ve a Tibaire debe evitar mirar sus ojos, porque puede quedar atrapado en el reflejo del río y desaparecer igual que ella, y en Valencia, su nombre aún provoca respeto y miedo. La Mira, esta historia de origen no me pareció que tuviera sentido. bola de fuego. Eso que es una bruja. En los llanos de Venezuela, entre caminos de tierra y noches silenciosas, muchos aseguran haber visto una esfera de fuego flotando sobre el horizonte. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que son brujas transformadas en luz. Sí, eso se cuenta en todos lados, que cuando ves una bola de fuego volando, que es una bruja o algo así. La llaman la bola de fuego y aparece sobre los pastizales o entre los árboles, moviéndose despacio al principio y luego persiguiendo a quien se atreve a mirarla. Los campesinos cuentan que cambia de tamaño, Uy. que puede entrar a las casas o seguir A a la los bestia, qué jinetes pedo. durante kilómetros. En varias zonas han ocurrido incendios sin causa aparente y los testigos juran que todo empezó después de ver esa luz roja cruzar el cielo. Cuando alguien intenta acercarse, la esfera se eleva y desaparece, dejando un olor a azufre. Porque Las siempre abuelas sufre. aconsejan persignarse o acostarse boca abajo para que no te vea. Nadie ha podido explicarla del todo, pero en los llanos, cuando el fuego camina por la noche, todos cierran las puertas. Relámpago del Catatumbo. En el estado de Zulia ocurre un fenómeno natural único en el mundo, un relámpago que puede Hola, durar Mecha. horas y que nunca produce truenos aterradores, y se Momento Fairball. trata del relámpago del Catatumbo. Desde hace siglos, ilumina las noches en la desembocadura del río Catatumbo con miles de descargas eléctricas que se repiten casi a diario. Aunque la ciencia explica que se debe a la humedad, la topografía y las corrientes del aire, las comunidades indígenas lo ven como algo mucho más profundo. Para los barí y los guayú, el relámpago es el espíritu de los guerreros que protegen la tierra, una señal del cielo que advierte del peligro o anuncia cambios. Los pescadores Un poco, cuentan sí. que, cuando el resplandor tiembla sin parar, es porque algo malo va a suceder, y en los pueblos cercanos, muchos aseguran que se escuchan voces entre las tormentas, como si alguien hablara dentro de las nubes. Nadie lo teme, pero todos lo respetan, y en Zulia dicen que el relámpago no es solo un fenómeno, sino un guardián que nunca duerme. El duende llanero. En los hatos y pueblos del llano, hay quienes aseguran que por las noches aparece un ser pequeño, Ah, miren, gente, tienen en un laguito de chocomil, ¿qué pedo? Bien chido. con sombrero ancho y sonrisa traviesa, que disfruta confundiendo a la gente. Le llaman el duende llanero, y nadie sabe de dónde viene, pero se dice que vive entre los árboles o en los corrales, y que suele seguir a los niños que salen solos al atardecer. Los músicos también hablan de él, dicen que cambia las cuerdas de los instrumentos o que los hace perderse en caminos que ya conocían. A veces se le escucha silbando Guau. melodías, otras riendo entre los matorrales. Y va encima de un cerdo, ¿qué pedo?
Los abuelos cuentan que, si alguien lo ofende, puede llevarse a los niños a su guarida y devolverlos días después, sin recordar nada. Algunos campesinos colocan dulces o tabaco en los árboles para tenerlo contento, y aunque muchos lo toman como una historia para asustar, hay quienes aseguran haberlo visto cruzando los potreros, dejando pequeñas huellas en la tierra húmeda. Nivel 4. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! El toro negro. Pero si es de Black Clover, ¿qué pedo? En Apure, cerca de una vieja laguna conocida como la Llaguita, se habla de una criatura que solo aparece cuando el cielo está cubierto y el viento se vuelve pesado. Lo llaman el toro negro, y dicen que se manifiesta para advertir o castigar a quienes se burlan del lugar o intentan nadar en sus aguas prohibidas. Los campesinos lo describen como un toro enorme, con ojos rojos y respiración caliente, que surge del agua arrastrando cadenas. Algunos testigos aseguran que lo han visto correr entre los árboles y desaparecer en la orilla dejando el suelo quemado, pero los más antiguos creen que es el espíritu de un hombre maldito que mató a su familia y fue condenado a custodiar la laguna para siempre. En las noches sin luna, se escuchan mugidos profundos que hacen temblar el aire. Es como el episodio ese de Malcolm, el del medio, donde había una vaca bien loca, ¿no? Los que han intentado grabar el sonido dicen que los equipos fallan, por eso, los vecinos repiten la misma advertencia: quien provoca al toro, no vuelve a casa. La pasajera fantasma de la línea Milagro. En Maracaibo, una de las historias más conocidas entre los taxistas es la de la pasajera fantasma de la avenida Milagro. Todo ocurre en una ruta urbana que cruza la ciudad durante la madrugada, donde los conductores cuentan que una mujer joven, vestida de blanco, hace señas para subir a mitad del camino. Habla poco, se sienta en el asiento de atrás y pide que la bajen cerca del cementerio El Cuadrado. Cuando el chofer se detiene y se voltea para cobrarle, el asiento está vacío. Algunos aseguran que deja el aire helado y un olor a flores marchitas. En 1997, un conductor juró haberla visto varias veces y después de su último encuentro renunció al trabajo. Los vecinos creen que fue una estudiante que murió atropellada en esa misma. Pero igual también eso de que los vatos que trabajan de taxistas y que suben a fantasmas como pasajeros también es algo muy común, ¿no? Es algo que se cuenta mucho. Y que su alma repite el viaje una y otra vez. Cada año, nuevos choferes dicen haberla visto. En Maracaibo, todos saben que si una mujer te pide la parada frente al cementerio, Vale, como que una mujer te pide la parada. Cuidado, no mires el retrovisor. La enfermera fantasma del JM de los Ríos. Lo que faltaba, una enfermera fantasma. En el corazón de Caracas, el Hospital de Niños JM de los Ríos es uno de los centros médicos más antiguos y conocidos del país. Pero entre su personal circula una historia que no figura en los informes oficiales. Se habla de una enfermera que aparece en los pasillos durante la madrugada, justo cuando todo queda en silencio, y los vigilantes aseguran haberla visto entrar a las habitaciones donde hay niños graves y quedarse de pie a su lado. Algunos padres han contado que una mujer de uniforme blanco. También hay una historia así aquí en México, que no me acuerdo cómo le dicen, pero sí es muy conocida esa historia de una enfermera fantasma. Acarició la frente de sus hijos y les dijo que todo estaría bien. Al día siguiente, los médicos confirmaron que en esas horas no había ninguna enfermera de guardia en ese piso. A veces las cámaras captaron una sombra que se detiene frente a las camas y desaparece al instante. Nadie sabe su nombre ni cuándo murió, pero muchos creen que fue una enfermera real del hospital que se negó a abandonar su trabajo, incluso después de morir. Lo típico de que le gustaba un chingo, ¿no? En el estado Falcón, entre dunas y pueblos pequeños, hay una historia que pocos se atreven a mencionar por miedo a atraerla. Se trata de los ceretones, brujos que se transforman en criaturas diminutas con la capacidad de entrar en las... Hay muchas historias de duendes en Venezuela, ¿no? Que si el venado de no sé qué, que si los duendes de no sé qué, ¿qué pedo? Casas mientras todos duermen. ¿También el que va encima del cerdo? ¿Qué pedo? Los ancianos dicen que su piel parece de cuero seco y que sus ojos reflejan la luz como los de un animal, se cuelan por rendijas, se sientan en el pecho de los durmientes y susurran palabras que paralizan el cuerpo. Uy, qué miedo. Después dejan señales, como dientes, estampas o cabellos sobre la almohada.
En los años 90 hubo reportes de adolescentes que despertaron con marcas en la piel y pesadillas repetidas, y en algunos pueblos se dice que los perros ladran al aire antes de que ellos lleguen. Los ceretones nunca atacan a la luz del día, y según los vecinos, solo desaparecen cuando se les enfrenta con oraciones o con fuego. El Aitón del Guarataro. En la serranía de Falcón se abre una grieta inmensa conocida como el Aitón del Guarataro. Es una cueva de varios kilómetros de profundidad, cubierta por humedad y silencio. Los exploradores que se han atrevido a entrar hablan de un sonido que parece venir del fondo, una mezcla de lamentos y respiraciones humanas. Nunca voy a entender a la gente que se mete a este tipo de lugares. ¿Para qué? ¿Para qué te metes, hijo mío? Si te da curiosidad saber qué hay abajo, quédate con la pinche curiosidad. Hay registros de espeleólogos que, al perder contacto con el exterior, aseguraron escuchar voces que los llamaban por su nombre. Algunos regresaron confundidos, diciendo que el eco dentro del Aitón no repite lo que uno dice, sino que responde. También existen testimonios de pobladores que afirman haber visto luces moverse bajo la tierra como si alguien caminara con antorchas invisibles. Las autoridades locales lo consideran un fenómeno natural, pero cada año personas curiosas intentan bajar y no todas regresan. Es que para qué, además, si alguien ya baja, lo grabó y lo subió a internet, ¿ya para qué quieres bajar, chingada madre? Hola, Ian Gabriel. En la zona, nadie se acerca al Aitón después del atardecer, ya que dicen que la cueva respira y que quien la escucha demasiado tiempo, empieza a escuchar algo más que su propio eco. Nivel 5. ¡Uy, nivel 5! Ya es el último, ¿no? La serpiente de 7 cabezas del Orinoco. En el gran río Orinoco, cerca de Ciudad Bolívar, se levanta una formación rocosa conocida como la Piedra del Medio. A simple vista es solo un bloque enorme en medio del cauce, pero los pescadores saben que debajo, según la leyenda, duerme una serpiente de 7 cabezas. Cuentan que cuando el río crece ya, tremenda mufafada, la verdad. Y las aguas se agitan sin razón, es porque la criatura se mueve, y algunos marineros afirman haber visto remolinos tan fuertes que parecían formarse desde abajo. En 1985, un grupo de pescadores reportó una ola que hundió 2 embarcaciones cerca de esa zona sin causa aparente. Los lugareños lo atribuyeron al despertar de la serpiente, y se dice que cada cabeza representa un pecado humano y que, ya se están inventando muchas cosas. Le están echando demasiada sal a la comida, la verdad. Cuando las 7 despierten al mismo tiempo, el Orinoco se desbordará arrasando toda la región. Los científicos lo niegan, pero nadie se atreve a navegar cerca de la piedra cuando el cielo se torna rojo al atardecer. Es simplemente cómo funciona el agua y ya, hombre. Los Canaimas. En las Esto me suena a los Canaimas. regiones selváticas del sur de Venezuela hay historias que pocos forasteros han escuchado. Los indígenas y algunos campesinos hablan de los Canaimas, seres mitad humanos, mitad reptiles, que habitan cerca de los ríos y cazan en grupo. Sus ojos brillan en la oscuridad y sus manos son palmeadas, como si hubieran evolucionado para moverse dentro del agua. Los testigos describen su piel húmeda, gris, y un olor fuerte a barro podrido. En algunos pueblos, ¿a qué huele el barro podrido? Se han encontrado huellas grandes y profundas cerca de las riberas donde desaparecieron pescadores, y según las versiones más antiguas, los Canaimas son espíritus vengativos o guerreros malditos que fueron transformados por los dioses para castigar a los intrusos. Se mueven sin hacer ruido, acechando desde el agua hasta que un ¿Cuánto llevas viendo videos hoy? Como ya casi 2 horas a la bestia. Llegó un huevo. descuido los deja. Y sí, creo que está solito en Twitch porque los demás están en YouTube. Atacar. Los que sobrevivieron a un encuentro con ellos dicen que no corren ni gritan, solo te observan hasta que el silencio se rompe con un chapoteo imposible de identificar. Los Las leyendas de este video estaban más chidas al principio. Las últimas son como que muy fantasiosas, ¿no? Muy irreales. Chinamitos. En algunos pueblos del occidente de Venezuela se habla de unas presencias pequeñas y traviesas que aparecen en las noches sin luna. Les dicen los chinamitos, y la mayoría Es que si ven lo que les digo, mucho duende, ¿qué pedo? los describe como niños diminutos, de piel oscura y ojos brillantes, que corren entre los pasillos de casas viejas o abandonadas. No hay registros oficiales, pero los vecinos aseguran haberlos escuchado riendo y susurrando cerca de las ventanas.
Se dice que entran sin abrir las puertas, mueven objetos, esconden llaves y cambian las cosas de lugar. Los pocos que dicen haberlos visto cuentan que no tienen rostro definido, solo siluetas negras que se mueven rápido y se desvanecen en las sombras. En algunos pueblos del estado Falcón, las familias colocan granos de maíz o azúcar en las esquinas para mantenerlos tranquilos, porque cuando se molestan, las risas se vuelven gritos. Ese tipo de cosas siempre las dicen las abuelas, ¿verdad? Siempre las abuelitas son las que dicen, no, tienes que dejarle sal. Digo, sal, tienes que dejarle azúcar, tienes que dejarle pan. Algunos investigadores locales creen que los chinamitos son una mezcla entre mito indígena y relatos de apariciones infantiles. Pero nadie puede negar que muchas casas abandonadas conservan ese mismo sonido, pasos pequeños corriendo, aunque el lugar esté completamente vacío. El Gran Diablo. ¡Ay, no! En la selva profunda del Amazonas venezolano existen historias que pocos se atreven a contar en voz alta. Los pueblos Yanomami lo conocen como Sapiripe, No, amor, el no me Gran digas que eres Diablo, un... una criatura mitad hombre, mitad simio, que habita entre los Ah, tepuyes la y los bestia, ríos pinche pie ocultos. grande, ¿no? Su cuerpo es musculoso, cubierto de pelo oscuro, y sus ojos reflejan la luz como brasas. Los exploradores europeos del siglo pasado mencionaron encuentros con un ser similar al que llamaron el simio del Doctor Delois, un supuesto homínido desconocido que fue fotografiado en la frontera con Colombia. Décadas después, en 2010, un equipo de investigadores que exploraba un tepuy sin registrar declaró haber escuchado rugidos y ramas rompiéndose a su alrededor, y uno de ellos aseguró ver una figura enorme huyendo entre la vegetación. Nadie logró capturarla, pero los Qué lugareños miedo. aseguran que el sapiripe sigue cuidando la selva, Me da un chingo de miedo este tipo de... Creo que es un orangután, ¿verdad? Me da mucho miedo. atacando a quien intente Se ve muy peligroso, muy pero muy peligroso. profanarla, y algunos creen que no es un animal, sino un espíritu guardián que castiga a los curiosos. En las noches húmedas, los que acampan cerca de los ríos dicen sentir que algo los observa desde los árboles, demasiado cerca para ser solo una leyenda. El perro de la pastora. En el sector de la Pastora, en el Zulia, los choferes de autobuses todavía hablan del perro de la pastora. Todo comenzó miedo. con reportes de un perro negro que aparecía en las paradas más solitarias, Qué pinche miedo. Si de por sí me da miedo cuando me topo con perros en el día, imagínate en la noche, me cago. justo cuando el último autobús de la noche estaba por partir. Subía tranquilo, se acomodaba en uno de los asientos y viajaba en silencio hasta la puerta de Caracas. Nadie le prestaba atención, hasta que un pasajero quiso acariciarlo y su mano pasó a través del animal. Muy mal, muy mal. Yo no entiendo a la gente que intenta acariciar a perros que no conoce. Yo nunca lo haría. ¿Saben también por qué? Es que yo he visto muchas cosas en internet, gente, muchísimas. Entre ellas muchos accidentes. Y creo que hay un video o es es una historia de algo que pasó de verdad. De una morra, creo que en Japón, en Corea, en un país asiático, que intentó acariciar a un perro y, y pues se agachó para estar a la altura del perrito y acariciarlo. Y el perro se abalanzó sobre la morra y le empezó a morder la cara. Y creo que la desfiguró o algo así. Así que mucha gente dice, no, es que no todos los perros son iguales. No, es que todos los perros son un amor de Dios. No, es que no te van a hacer nada. Yo prefiero no arriesgarme. Prefiero quedarme con las ganas de acariciar a un perrito o a un gatito y que no me muerda o me arañe o algo así. Prefiero evitarme esas cositas. Cuando el bus llegó al destino, el perro ya no estaba, y los conductores comenzaron a notar que el vehículo se volvía más pesado, como si alguien invisible lo acompañara. Algunos aseguran que, cuando el perro sube, el aire dentro del autobús se enfría y los relojes se detienen. Varios ¿Por qué el autobús por dentro estaba mojado? trabajadores de transporte han afirmado Ah, bueno, puede estar lloviendo y por las pisadas, ¿no? De los pasajeros. que vieron su reflejo en los retrovisores, sentado al final, mirando con ojos humanos. Se dice que fue la mascota de un hombre atropellado hace décadas y que ahora repite el mismo trayecto, noche tras noche, buscando volver a casa. No, bien triste. Si les gustó el video, recuerden Ay, no, qué miedo, gente. Ay, qué miedo, like.
Les digo, gente, las primeras leyendas de los primeros niveles del iceberg me gustaban más. Estas últimas son como que muy fantasiosas, muy irreales, sinceramente. Muy, pero muy irreales.